entonces retomando lo que usted estaba planteando en la síntesis de materia y espíritu y lo que preguntaba Nidia acerca de la vida cotidiana. ¿Qué significaría espiritualizar la vida desde esta línea de trabajo que usted plantea? Pues mira, yo es que eso lo veo realmente muy sencillo. Para mí el asunto de fondo es que tenemos una naturaleza humana. Esa naturaleza humana, podríamos decir, está configurada por una realidad material, física. Hay una realidad de materia aquí. Hay una realidad energética nuestra. Eso ya es un asunto evidente, no hay necesidad de insistir mucho en ello. Y también hay una realidad mental en cada uno de nosotros. Yo lo que veo es que usualmente esas tres naturalezas o cuerpos, como algunos le llaman, son naturalezas que están desajustadas una de la otra. Yo le llamo a eso desbalanceo, desalineación. Hay también un problema de sincronización en esas naturalezas. O sea, desbalanceo, ¿qué quiere decir? Que en ocasiones hacemos mayor énfasis en uno de esos tres aspectos. Hay quienes, por ejemplo, tienen una tendencia mayor hacia lo físico. Hay quienes tienen una tendencia mayor hacia lo afectivo, emocional. Hay quienes tienen una actitud más centrada, mucho más fundamentada en lo mental e intelectual. Y cuando uno vive la vida así, lo que finalmente ocurre es que la misma vida le pasa una cuenta por aquellos aspectos que no has cuidado. Si yo soy un individuo centrado en lo intelectual mental, la vida tarde o temprano me pasa una cuenta de cobro en lo afectivo emocional, porque no lo atendí, porque lo dejé por ahí que creciera de cualquier forma. Y también ocurre eso que les decía, de desalineación. ¿Qué quiere decir eso? Que esos tres naturalezas, esos tres cuerpos, no solamente están en énfasis diferentes, sino que además se ocupan de cosas que no se integran. Mi mundo emocional se ocupa de temas que mi mundo mental ni le va ni le viene, no le importa. Y mi mundo físico tiene una realidad y unas necesidades que entran en muchas ocasiones en conflicto con mis necesidades emocionales o mentales. Por ejemplo, fíjate, hay personas que trabajan y trabajan y trabajan a costa de abandonar su familia. En el concepto de que trabajan para su familia. No está premeditado decir, es que quiero lastimar a mi familia. No, es que entiendo que si trabajo y tengo mucho dinero, mi familia va a estar bien. Porque tienen una idea concentrada en el mundo físico, material. Y lo emocional, no. Ellos con que tengan dinero para ir al cine, con eso ya se resuelve lo afectivo. Todos sabemos que no es así. Porque tarde o temprano nos reventamos, tarde o temprano eso no funciona. Y además de eso estamos desincronizados, es decir, no solamente mi realidad física se ocupa de un tema diferente al de mi realidad emocional o a mi realidad afectiva, sino que lo hace en tiempos diferentes. Mi realidad emocional puede estar ocupada de un tema que ocurrió hace un año y mi realidad mental preocupado por un tema que va a surgir dentro de 10 años. No se encuentran. Para mí la espiritualidad es ese sistema conformado por una serie de métodos de trabajo sobre sí mismo, en el cual voy balanceando mi naturaleza física, emocional y mental. Es decir, equilibrando esas tres naturalezas. Voy alineándolas, o sea que mi naturaleza física, emocional y mental se ocupen de los mismos temas. Si yo estoy aquí contigo, tengo que estar aquí contigo y mi cuerpo físico se ocupa de ti, mi cuerpo emocional se ocupa de ti, mi cuerpo mental se ocupa de ti. Y además lo hago aquí y ahora, en presente. O sea, yo podría ocuparme de ti con esos tres cuerpos, pero mi cuerpo mental estar enganchado en un recuerdo de hace 5 años que estuvimos, no sé, conversando de qué cosa. Y mi cuerpo emocional, aunque se ocupa de ti, dice, oye, Sofía, la familia de Sofía será una buena familia o qué. No solamente que mis tres cuerpos se ocupen de ti, sino que lo hagan en presente, aquí y ahora. Yo quiero decir esto, cuando una persona tiene una vivencia espiritual desde allí, eso es muy poderoso en la vida humana. Es un estado de plenitud, de integración. Y uno dice, ¿y eso por qué no es posible? ¿Qué ha hecho que tengamos que hablar de esas cosas como si fuesen cosas extraordinarias cuando deberían de ser cosas habituales? Que las viviésemos
desde el vientre de la madre y lo viviésemos en la educación preescolar, en la educación básica, media, superior, resulta que no tenemos acceso a eso. Habitualmente se vuelve una cosa exótica. Yo creo que eso se origina en un hecho muy sencillo. Es que la espiritualidad, desde que el ser humano se inventó la religión, fue absorbida por la religión. Hasta tal punto que usualmente cuando uno en un foro habla sobre espiritualidad, la gente inmediatamente se pone un poco nerviosa pensando que vamos a empezar a hablar de Dios y de algún culto, de algún credo particular, de alguna forma de vivir alguna religión. Cuando la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, pero nada, nada. La espiritualidad tiene que ver tanto con la religión como tiene que ver con la ciencia, por ejemplo. No tiene mucho que ver en el sentido de que yo puedo vivir la espiritualidad sin necesidad de vivir la religión. Y fíjate, yo tengo la hipótesis que el sentido contrario no funciona. Que si una persona vive la religión sin vivir la espiritualidad, la religión se vuelve un sinsentido, hasta tal punto que hemos hecho toda suerte, por ejemplo, de guerras en nombre de Dios. Una cosa absurda total. Pero una persona que vive la espiritualidad se da cuenta que la guerra es una cosa inútil. Hace poco leía un documento de un maestro de Zen budista y me conmovió una frase de ese hombre. Decía: yo no he venido a contender, he venido a amar. Eso lo dice una persona que vive la espiritualidad. Un religioso no. Un religioso, si tú no tienes un credo igual al mío, eres mi enemigo. Pero un espiritual, una persona que vive la espiritualidad, un espiritualista, como lo llamaba el maestro Estrada, esos individuos, cuando surge una diferencia entre tú y esa persona, tienen una capacidad de manejar eso, donde prima el amor y no la contienda. A ver quién tiene la razón. Eso es desconocido en esta sociedad. No sabemos eso. Apenas lo estamos aprendiendo. Yo mismo estoy en ese proceso. Eso sí, comprometido al 100% en aprenderlo. Pero sé que tengo todavía muchas cosas que realizar con relación a la espiritualidad. Y vuelvo a la idea fundamental de un sitio como este. Este sitio es un sitio, un ambiente propicio para que una persona asuma la espiritualidad, la viva, la intente, la saboree, la haga digestión a eso. Y yo estoy seguro que cuando eso ocurre, nuestra perspectiva de la vida cambia rotundamente, rotundamente. Maestro, y si yo no tengo una creencia, o sea, si soy agnóstico, ¿puedo ser espiritual? Completamente. Es más, yo me atrevo a decir que puedes ser atea, porque la espiritualidad no te obliga a tener ningún tipo de creencia particular, ninguno. No tienes que creer. El concepto de creencia es un concepto muy propio de la religión que convierte las creencias en fe. Pero en la espiritualidad tú partes de la perspectiva de que el punto de llegada no son las creencias. Podrías empezar por creer en algo, pero no es para que te quedes en eso. Inclusive yo me atrevo a decir una cosa que no es de mi autoría, es una reflexión del maestro José Manuel Estrada, que nos propone una cosa que me parece muy interesante. Nos dice: miren, a Dios se le ha pedido, a Dios se le ha rogado, pero a Dios no se le ha estudiado. Y cuando uno se pone a estudiar a Dios, se da cuenta de que uno no necesita creer en Dios. Simplemente hay algo que sustenta el universo entero, que está aquí, que lo penetra todo, que le da existencia a todo. Y cuando yo descubro eso, pues yo tengo que creer en eso. Es como, yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo no necesito creer en el oxígeno. Yo sé que el oxígeno existe. Y yo no lo veo. No lo veo. No tengo capacidad de ver el oxígeno. Y sin embargo sé, no creo que el oxígeno exista. Así pasa con ese potencial puro. La espiritualidad no te exige creer en ningún Dios. Sí te hace una invitación. Estudie aquello que le da existencia a la vida en todas sus posibilidades. Y probablemente, como te digo, si uno estudia eso, llega un momento en que uno simplemente concluye existencialmente que hay algo que sustenta todo esto que llamamos vida,
por más que yo no lo vea.